Sí, Marcelo, completamente aprobado. Qué grande. Un saludo, Marcelito, a Yerba Buena, un amigo mío. ¿Por qué Yerba Buena? Porque no se lava nunca el vago. No. Y otro amigo mío uruguayo me comentaba que, por ejemplo, en Uruguay quieren que el ajedrez sea el deporte nacional. ¿Por qué? El ajedrez, el deporte nacional. Sí, porque el peón le da más que el caballo. Tu primera mirada al día que recién comienza. Marcelo Longobardi. Cada mañana. Auspicia Mitre Informa Primero. Universidad Siglo XXI. La universidad privada más elegida por los argentinos. Mitre Informa Primero. Las 7 de la mañana, el cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimos. La PPA oficialista reconoció que hay 7,5 millones de pobres, equivale al 17,8% de la población. Es el número más bajo de los que se dieron a conocer hasta ahora. Otras estimaciones hablan del doble. A todo esto, esta tarde las CGTs de Moyano y Barrio Nuevo marcharán a Plaza de Mayo. Será reclamo de políticas contra la inflación, la pobreza y la inseguridad. La movilización comenzará a las 15 y participarán únicamente los gremios agrupados en la CGT de Moyano y Barrio Nuevo. La propaganda política, el coqui y el queso se pegaron a la lista de la selección. Hasta uno de los periodistas del staff de la televisión pública ensayó un homenaje a Néstor Kirchner. El agradecimiento a Néstor Kirchner desde el cielo, sinceramente, porque la verdad, la utopía de Néstor es realmente conmovedora y hoy tenemos esa posibilidad, coronándolo con la Copa del Mundo. Uno de los cocineros le dio de comer en la boca a Julio Grondona, quien por momentos cabeceaba de sueño. El jefe de gabinete, Jorge Capitalis, ensayó un discurso histriónico y le pidió fair play a los jugadores. El conductor y ex arquero mundialista Sergio Goycochea mandó saludos a los funcionarios presentes. Propongo a todos. Tenemos al vocero presidencial también. Señor Cochimar, ¿dónde está? Ahí estamos, ahí está. Muy bien, ¿cómo le va? ¿Bien? Lo que está tranquilo, cruzadito de piernas, Es verdad. El fútbol es para disfrutarlo. Tránsito. Eduardo Moreno, buenos días. Buenos días, el temor a que escasa visibilidad en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires es por la presencia de bancos de niebla ya en la autopista Micherio, en la Camino Parque del Buen Aire, en algunos tramos de la autopista de Plata Buenos Aires. Además a esto se suma el caudal vehicular que ya se siente sobre todo en los corredores norte y oeste. Recuerde que el Sarmiento continúa funcionando a reglamento y esto hace que las demoras en el tren Sarmiento 11 Moreno oscilen entre 30 y 40 minutos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 95%. Mitre Informa Primero. Universidad Siglo XXI, llevando a toda la Argentina calidad académica e inclusión social. Informate en 21.edu.ar. Nadie me conoce como el río manso de tus ojos. Un faro encendido, una luz que apaga mis enojos. A pesar del tiempo que llevamos juntos como el primer día. ¿Viste cuando hay oportunidades que no se repiten? Presta atención, estás a punto de escuchar una de ellas. Ford te da la posibilidad de financiar la compra de una EcoSport Fiesta o Focus durante 36 meses en cuotas fijas y en pesos. Sí, escuchaste bien, pagas en el 2017 lo mismo que hoy. Acercate a un concesionario Ford, comprate un Ford 0 kilómetros y repetís la misma cuota durante 36 meses. Para más información ingresa a Ford.com.ar. Eres como el aire, el más tibio clima.
tierra y el agua. 24 minutos la televisión Buenos Aires. 14 grados 6 décimas. Hola, Riverito. Marcelo Borin ya está en el aire a la cabeza en la Nacional 4574-0474 en la provincia de Buenos Aires 1756 3756 en Santa Fe 8993 8993 y en la tómbola de Montevideo informa cambiocito, el cambio del pajarito 507 Marcelo 507 con fortuna ya cruzar los dedos. Bueno, muchas gracias, Riverito. Las 7:05. Bueno, ayer el jefe de gabinete Jorge Capitanich presentaba en nombre del gobierno nacional la lista de los jugadores para el Mundial de Fútbol de Argentina. Él lo hacía, bueno, en esos términos. La alegría de saber que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico enarbolará las banderas de nuestro país. La del fair play, del juego limpio, de la caballerosidad, del honor deportivo, pero sobre todo demostrar que las habilidades y la sapiencia y la calidad futbolística junto a la calidad humana pueden llevar a representar el símbolo de lo que es la República Argentina, nuestro país, nuestro gran país que a través del fútbol nos une a todos los argentinos. Como el río manso del Una pregunta, Marcelito. Sí, padre. Por ejemplo, si todos queremos que Argentina gane Sí, claro. y llegue a la final, que salga campeón del mundo, pero si pierde, ¿la culpa la tienen los diarios? ¿Y las radios opositoras? No dijeron eso, no. Todavía, cuando se habla de valor y de caballerosidad deportiva, Capitanich, que está en uso de licencia como presidente del Club Sarmiento de Chaco, también hay que decir que a la gente que trabaja en los clubes hay que pagarle, porque hace poco tiempo los Sarmientos hicieron paro porque no le pagaban los empleados. Gaucho ingrato le No, se olvidó del pago. Dentro del marco de la caballerosidad y el valor deportivo, ¿no? Exacto, los 2 puntos es lo que somos. Sí, terrible. Para el jefe de gabinete es alegría. Aprovecho el acto para mandarle saludos a la Presidenta de la República. Porque las elecciones es un logro de este gobierno. Por supuesto, también. Sí. Quiero transmitir el cálido y afectuoso saludo de nuestra Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que tomó una decisión estratégica inspirada en precisamente garantizar que el fútbol, pasión de multitudes, pueda llegar a cada uno de los hogares argentinos. De ahí surge el fútbol para todos y, por supuesto, a la memoria también del doctor Néstor Kirchner se inspira una perspectiva de llegar a los distintos rincones de nuestra extensa geografía nacional. Tenemos un cronograma que seguramente con el transcurrir de este tiempo no se hablará de otra cosa que de fútbol en la Argentina. nadie me conoce, como el río manso. Bueno, Dice que Cristina lo logró, Marcelo. El fútbol sí, sería los todo. saludos eran de la Presidenta, no a ver si me equivoqué yo. La última frase Ajá. desnuda un poco quizás algún pensamiento, ¿no? Durante un mes se va a hablar solo de fútbol en Argentina. Sí, como un alivio. Ni de inseguridad, ni de inflación, Van a ni de aprovechar. pobreza. Si van a Argentina, Marcelo, van a aprovechar para aumentar todo. Es interesante ver cómo el gobierno intenta criticar de lo que se habla y en todo caso ahora plantear de lo que se debe hablar. Claro, imponer los temas. Bueno, ahí estamos, con una selección militante. Son los que para la liberación. La selección Bueno, la temperatura en Buenos Aires, Mario. 14 grados. Acá tenemos la tapa de los diarios de hoy, miércoles 14 de mayo de 2014. Tenemos la tapa del Cronista, que bueno, pone diversas cosas, empezando por el tema de la pobreza, según la CTA oficial. Para Central Sindical K, la pobreza es 4 veces mayor a la cifra del INDEX. La Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, cercana al gobierno, señaló que al menos 7,6 millones de personas permanecen bajo la línea de pobreza, cifra que, medida en porcentaje, equivale a 17,8%. El dato cuadriplica el último informado por el INDEC, que en octubre del año pasado dijo que la pobreza afectaba a 4,7% de la población. Hugo Yasky, titular de esa fracción, destacó que el número que divulgaron está muy por debajo de los números que difunde la UCA y la CGT de Moyano, 25,6% y 30% respectivamente.
Bueno. Después dice... La denuncia del tema Chevron, ¿no? Sí, dice que la justicia investigará si Cristina benefició a Chevron en el acuerdo por Vaca Muerta. Otro título del cronista: se movió dólar oficial, superó el techo que alcanzó tras la devaluación. El precio mayorista de la divisa llegó a 8,021, superando el valor anotado el 30 de enero pasado. El blue subió de 10 centavos hasta los 10,80 y el dólar para fuga trepó casi 20 centavos. El mercado cree que el recorte de tasas derivará en un ajuste cambiario. Bueno, ¿qué más, Tras años de retraso, el gobierno anunció la licitación de redes 4G para celulares, un proceso que demandará varios meses. ¿Andará el 4G? Bueno, hay que ampliar el espectro, digamos, hay que poner más autopistas para que de las comunicaciones, si no, vamos a ser la misma, supongo, no sé, ahora estamos claros que en algún momento, ahora sí, dentro de 3 años, ¿vale? Vamos a tener internet. Eso no es para mañana, mañana se va a seguir cortando. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ámbito da dos temas interesantes, la presión del gobierno contra las empresas en el Congreso y un acto para el 25 de mayo, ¿eh? Sí, precios, presión a Congreso para multas más duras, proyecto en diputados con reincidencia e indexación. Arrancó en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos para sancionar a las empresas que no respeten los acuerdos dentro del programa Precios Cuidados. Son dos iniciativas que apura y apoya la Casa Rosada. Anoche el secretario de Comercio, Augusto Costa, se reunió a puertas cerradas con el bloque kirchnerista para analizar el debate. En 15 días habrá dictamen. Se contempla modificar la ley de lealtad comercial, aplicar multas más graves y hasta clausuras. Se tomará en cuenta la reincidencia para dictar sanciones. O sea, reincidencia para esto sí, para los asesinatos no. No, por supuesto, sí. No, para esto sí. Es interesantísimo el tema porque, claro, es más dura la ley contra las empresas si descuidan o no se cuidado que para el gordo valor. Pero exactamente. Bueno, es así, ¿eh? Bueno, arman acto del 25 en espera de anuncios, es otro recuadro de la etapa de ámbito financiero. Inquietó ayer la presencia de Oscar Parrilli en una hermética reunión en la Cámara de Diputados con los legisladores nacionales del Frente para la Victoria. El funcionario invitó al acto del próximo 25 en la Plaza de Mayo, que tendrá a Cristina de Kirchner como oradora central. En los pasillos del Congreso comenzó a circular la presunción de un anuncio presidencial de alto impacto para ese día, que también recuerda a la asunción de Néstor Kirchner un 25 de mayo de 2003. Anuncio de alto impacto. Bueno. ¿Será lo de ganancias? No sé, la verdad no hay ni idea. Sigue diciendo la este año además será la primera celebración patria con la presencia de la Presidente en la Catedral Metropolitana, en un tedeum a cargo de Mario Poli, el sucesor de Jorge Bergoglio. La invitación del secretario presidencial también se hará a sindicatos y a intendentes para que movilicen columnas a la plaza. Bueno, veremos qué pasa el 25 de mayo con la Presidenta de la Plaza de Mayo, este acto y este anuncio de sorpresa tan impactante que presagia ámbito financiero. La Nación de esta mañana pone el tema de Chevron también. Investigan a la Presidenta a raíz del acuerdo con Chevron, Vaca Muerta. La Cámara Federal reactivó el caso en el que fue denunciada por un presunto beneficio a la petrolera. Parecía una causa sin destino judicial, pero sorpresivamente fue reactivada. Y el viraje no es menor, porque la que está en la mira es nada menos que Cristina Kirchner. La Cámara Federal resolvió ayer investigar a la Presidenta por el acuerdo que firmó con la empresa petrolera norteamericana Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, el de mayor potencial del país. Lo hizo a pesar del fiscal Jorge Tayano, que había desestimado la denuncia que presentaron en julio del año pasado el diputado de la ciudad, Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y el abogado ambientalista Enrique Viale, por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. La jueza María Servini de Cubría también había declarado la nulidad de lo actuado por el fiscal, pero Tayano volvió a apelar y forzó el pronunciamiento de la Cámara, que consideró que el abordaje de la causa fue formal y parcializado. Los denunciantes argumentan que a través del acuerdo por el cual Chevron se comprometió a invertir 1.140 millones de pesos en Vaca Muerta... ¿Sí? ¿Dólares? Sí.
Sí, acá dice pesos. Se exime a la empresa de pagar al Estado los correspondientes derechos de exportación y se le garantizan cotizaciones a precios internacionales, aunque no exporte. Bueno, ahí estamos, un asunto que veremos. Por el momento no me parece mayormente trascendente a mí, por ahí me estoy jugando feo, pero me parece que hay una cuestión ambientalista que supone que la perforación de la roca con agua a presión contamina. Bueno, veremos cómo sigue el tema. Después tenemos en la etapa de la nación también el fútbol, totalmente politizado. Entre política y fútbol, 30 nombres para el Mundial. Elegidos de Sabela en la TV pública, que también presentó la transmisión oficial, el DT dio la lista preliminar con sorpresas y sin presencia de funcionarios. Sí, voy a tema de seguro. Lo que sí estamos claros que ahí el acuerdo ese que fue medio secreto, eso también está mal, porque ese aspecto sí es relevante, porque el acuerdo dice que no se medio que no se lo conoce. No, es verdad. Entonces ahí hay un aspecto que bueno, que hay que mirar, ¿no? ¿Por qué tanto secreto? Qué bárbaro, ¿no? Sí, claro, por supuesto, no veo por qué no se lo conocen. Porque lo que pasa es que hay que incluir cláusulas que desafían algunos de los principios de la política económica, ¿no? Reconocer la hicieron cosas que no reconocen otras empresas. La primera cláusula impide leer las demás. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos en la nación esta mañana? Para mejorar la telefonía móvil necesitarán espectro de 3G y 4G. Retraso instrumental instrumentan el sistema y esto va a llevar no menos de un año. Instrumental solamente, un año. ¿Qué pasó? ¿Estás viendo cómo comen en la presentación de la situación? Sí, porque estuvo cocineros a Julio, había que tener cayó con un vaso de vino para bajar ese pedazote. Ay, Dios mío. ¿No te pasaste de la AFA? Eso no, porque tapa. Granada después fue a la AFA, al comité ejecutivo, preguntó, ¿alguien tiene alguna idea mejor que la del torneo de 30 equipos? Nadie habló. Bueno, la nación lista. La tapa de Clarín también pone la cuestión de Chevron, dale, Por el acuerdo con Chevron, Cristina será investigada. Polémico pacto petrolero por vaca muerta. Lo dispuso la Cámara Federal, que confirmó una decisión de la jueza Servini por la denuncia de un legislador de izquierda. Los delitos a investigar son incumplimiento de los deberes, abuso de autoridad y tentativa de contaminación ambiental. Tentativa de contaminación. Bueno, también hay que decir que hay cosas mucho más graves que lo de Chevron que no se están investigando como corresponde. ¿O no? ¿Aquí? La tentativa de contaminación es una cuestión de lo más simpática, digamos, pero ciertamente en la Argentina han pasado en torno al presidente cosas más serias que la tentativa de contaminación. Bueno, no importa, ¿qué tengo que decir? Bueno, el tema decía, la primera lista para el Mundial con marco político y 3 sorpresas. Entre los 30 de Isabela están de Michelis, Mercado y Rinaudo. Y no figura Tevez, goleador del Juventus. No dejaron afuera. Campeón de Italia, sí, terrible. El anuncio incluyó un discurso de Capitanich. Y Brasil promete no dejar entrar a barras argentinos del ministro de Deportes, ¿no? Es para los que tienen causas pendientes. Ya tienen las entradas. Los barras consideran que es anticonstitucional el hecho de la justicia brasileña cruce con la Argentina los datos por antecedentes violentos, antecedentes policiales, etcétera. Una preguntita, ¿pueden borrar los antecedentes? Para si van libres. Anticonstitucional. Sí, lo dijo en su momento la abogada Débora Jampo, que es la abogada de los barras, y ellos en primera instancia habían sido favorecidos por esto, después una jueza tiró para atrás la resolución, y sí pueden cruzar los datos, según lo que determina la justicia. El tema es que estos tipos ya tienen 300 entradas para el Mundial, le faltan 350, pero ya tienen 300 y tienen lugar donde van a vivir en Porto Alegre para seguir a la selección argentina. Yo no tengo nada que ver. Bueno, y el otro título de la tapa de Clarín dice: no somos corruptos, no coineamos a empresarios, dijo Mújica, en su gira por Estados Unidos. Dijo, nosotros no andamos coineando. Lo hizo en Washington ante hombres de negocios. También reconoció que los uruguayos no nos matamos trabajando. Bueno, después tenemos al Popular y a Crónica, que destacan
el asunto de Tevez, es decir, es como que... No, me dejaron afuera, loco. No me quieren. Tevez, y con sorpresa, Sabela entregó la lista de los 30 para ir al Mundial, dice el Diario Popular. Fue primicia de ustedes. Y dejó afuera a Carlitos. Aparecieron 2 que no estaban previstos, de Michelis y Mercado. Del total de convocados, 7 quedarán afuera. La TV pública sale a la cancha con una transmisión de lujo, dice Popular. Mira vos. Con respecto al tema Tevez, Marcelo, una línea, nada más, una línea. Es discutible la ausencia desde el punto de vista futbolística. Yo insisto con lo que siempre dije, Tevez está fuera por una cuestión que excede lo futbolístico, y me parece que el que debe una explicación a este asunto, una explicación futbolística, que contemple solamente el asunto del juego, es el técnico de la selección. Bueno. Sabela siempre gambeteó el tema diciendo, no hablo de los que no convoqué. Sabela con esa frase siempre gambetea el tema Tevez, para que explique por qué futbolísticamente, nada más. Tevez no está, el resto ya sabemos todo que es por una cuestión que del asunto del cuidar del grupo. Y el diario Muy está acá no lo de Tevez, sino lo de Coqui, el diario Muy, La agencia de Tevez. No, Marcelo, Uy, pero ¿cómo está? me lo robaste y desapareció. Me robaste el diario. Se chorearon el diario. Crónica dice lo mira por TV. Lo mira por TV. Muy dice la sorpresa fue Coqui. La presentación de los 30 jugadores convocados a la selección para el Mundial contó con Capitani y el vocero del gobierno en primera fila, en un acto que se hizo en la TV pública con toda la impronta de los eventos kirchneristas. Sí, ahí está. Estaban los pibes para la liberación. La alegría de saber que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico enarbolará las banderas de nuestro país, la del fair play, del juego limpio, de la caballerosidad, del honor deportivo, pero sobre todo demostrar que las habilidades y la sapiencia y la calidad futbolística junto a la calidad humana pueden llevar a representar el símbolo de lo que es la República Argentina, nuestro país, nuestro gran país, que a través del fútbol nos une a todos los argentinos. Bueno, 7:21, la temperatura en Buenos Aires. 14 grados 4 Que décimas. la justicia va a investigar a Cristina por el tema de Chevron e YPF, está para todos los días, como ustedes acaban de escuchar. La denuncia proviene de un diputado socialista de la ciudad de Buenos Aires, el diputado Horacio Catani, el diputado Alejandro Bodart del MCT y de un abogado administrativo llamado Enrique Viale. Ambos han insistido ante la justicia que el asunto debe ser investigado, inclusive hasta por tentativa de contaminación y de parte del presidente incumplimiento de sus deberes. Quiero ver cómo interpreta esto el ingeniero Daniel Motamat, qué relevancia, qué significación le da a esta denuncia que está por el todo. Daniel, buen día. Buen día, Marcelo, gusto en saludarlo, Daniel, como siempre. Con gusto. ¿Qué interpretación le da a este asunto? A ver, una de las consecuencias de la forma en que se expropió Repsol, que ahora es YPF controlada por el Estado, nos hizo mal. La nueva YPF tuvo grandes problemas para salir al mercado internacional y para conseguir socios estratégicos. Y como tenía problemas para conseguir socios estratégicos, se asoció con Chevron en condiciones especiales, en un contrato que fue protegido por un decreto que generó una serie de derechos que no están en la ley de fondo. Por ejemplo, se estableció una concesión a 35 años, una nueva concesión, cuando la concesión original ya había sido prorrogada, que es la concesión sobre el yacimiento Loma de la Lata. Todo esto, como no estaba en la ley, tuvo que ser avalado por la provincia de Neuquén, que es la titular de los derechos ahora sobre los yacimientos, por una serie de leyes especiales. Cuando todo esto se planteó, hablamos de que estos contratos con condiciones especiales se hacen sospechables y entonces no generan derechos seguros en el tiempo, y ahora se lo empieza a investigar desde un ángulo. Se lo podría haber investigado desde otro ángulo, por ejemplo, del ángulo que yo le planteé, que creó nuevas concesiones que no estaban en la ley, que por un decreto se resuelve algo que una ley superior no lo contempla. De cualquier manera crea inestabilidad jurídica en un régimen, el régimen de otorgar derechos para desarrollar los no convencionales, que debería ser un régimen transparente, explícito para todos y basado en
contratos estándar, porque lo que está detrás de esto, es importante subrayarlo, Marcelo, para desarrollar el potencial de los no convencionales de manera sustentable, con reglas que respeten el medio ambiente, van a hacer falta miles de millones de capitales. Y esto que estamos haciendo, y bueno, genera de nuevo dudas jurídicas sobre las cosas que se hacen en la Argentina. Así que se investigue este contrato. Esto no quiere decir que no necesitemos nuevas inversiones, y la lección de esto, Marcelo, es que esas nuevas inversiones deben venir a un régimen abierto, que todos conozcamos y bajo un contrato tipo. Para eso hace falta una nueva ley de hidrocarburos, una nueva política energética. Sí, claro, obviamente. Bueno, una cosa, Marcelo, el problema de por qué surgen estas cosas con este contrato es porque dice, bueno, le están otorgando cosas que no se le otorga al resto de los actores del mercado en este contrato. Es decir, pueden tener libre disponibilidad de las divisas, hay precios internacionales. Ahora, muchas de esas cosas son necesarias para que vengan los capitales. Ahora, son necesarias para Chevron y son necesarias para el resto de los actores. Entonces el tema de fondo es, trabajemos estas cosas con nuestra política. A ver si entendí bien, doña acá lo relevante es lo discrecional que fue el caso. Absolutamente. No podemos ir caso por caso. Tenemos que tener regímenes generales que sean transparentes, competitivos, donde incluso la propia IPF controlada por el Estado compita con otras empresas. De eso se trata la nueva organización industrial. Si le damos derechos especiales a IPF, la transformamos en un monopolio débil. Un monopolio débil es débil acá y es débil también para operar en el exterior. Y necesitamos una IPF fuerte en el país para que sea fuerte en el extranjero. Daniel, gracias por el comentario, un abrazo. Bueno, un abrazo, gusto. Daniel Montamás, con nosotros analizando el caso de la denuncia por el tema de Chevron contra la mismísima presidente de la República. Marcelo, puede ser una tabla más de queso. Se despertó Julio. ¿Cómo te va, querido? Julio. Le quiero mandar un saludo a don Abelino. Vos sabés que 104 años cumple. Mira tu madre. ¿Sabes cómo le decimos? Paladín. ¿Por qué? El único fiambre que camina. Te lo tengo que poner una historia. ¿De historia? Historia, sí. Bueno, soy la historiadora de este programa. No lo sabía, pero... Claramente. Vos no viste mi plano, vos no viste mi contrato. Yo soy la columnista de historia. ¿De historia? Y en la Balmaceda. En la Feria del Libro estuvo con nosotros. Un abrazo. Le mandamos un abrazo. Bueno, ahí estamos, La temperatura en Buenos Aires. 14 grados. La máxima para hoy está prevista en 22 grados. Pero a la noche va a desmejorar y mañana llueve. No, pues sí. Qué hermoso día va a ser mañana, Marcelo. Tormentoso. Qué lindo día. Y aquí ha llegado él. Hemos venido de la costanera. La costanera. ¿Fueron de tiroteo? Yo los vi sobrevolando el Río de la Plata. Aquí está el gran Willy. Buen día, Willy. Buen día, hola, buen día Marcelo, buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, Marcelo, muy bien. Decime una cosa, Willy. ¿Cómo está la calle? Marcelo, la calle está jugada, mira, la verdad que está jugada. La calle está jugada, Marcelo, definitivamente, sí señor, sí, porque finalmente todos los días sopa, pero por suerte viene el país es solo fútbol, Marcelo. El país es solo fútbol. Tenemos ahora la selección militante, efectivamente, muy bien. La selección militante. Sí, como no, tal cual. Nos pide para la libertad. Nada menos. Así que ahí estamos. Por el resto más o menos lo mismo, sube un poquito el dólar, cierran los comercios, lo de todos los días, ¿no es cierto? Mira si llegamos a perder con los partidos. Así que pero bueno, está concurrida la cosa. Estuvimos con Narciso anoche justamente en la costanera. Sí señor, estuvimos comiendo de garrón.
De Garrón. Sí, le mandamos. Hijo el Garrón. Sí, le mandamos un abrazo a Gustavo Ferragut, de ahí del Palacio de la Papa Frita Costanera. No nos dejó pagar. Pero no le ocurrió el nombre mío, entonces no. Sí, todo el nombre tuyo. Firmamos todo, todo Longobardi. Yo no tengo ninguna cuenta. No, desde anoche la tengo. Desde ayer la mano, se ve que, se ve que ahí tenés un crédito, casi te diría, interminable. Pedimos todo. Nos pedimos todo. Carne, molleja, todo. El Narciso y el señor Boncante también, que estaba luego volante. Esa línea de 3. No me pude resistir. Comiendo somos Messi y buena abuela. Terrible. Estaba yendo a mi casa como un hombre de familia que soy, obviamente, y bueno, recibí un llamado muy tentador, digo. El Narciso tiene celular. En la bóveda hay señal. Claro. Tiene 5G directamente en la bóveda. Entonces entró como tiro el llamado. Exactamente, a celebrar los 30, digamos, el nombramiento del equipo de la selección, exactamente. La gente estaba chocha con los jugadores, con los relatores. Bueno, y la cuenta entonces por mi cuenta. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ahora cuando salgan los 23 vamos a golpe y la pagás. La próxima es la que te va a hacer ahí. Como yo te conozco la firma, ¿viste? ¿Qué tiene ahí? La temperatura de Buenos Aires. 14 grados 4. Hablando de cuentas, dice, che, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? Bueno, pará, tranquilízate, no me grité. Y cuando yo te pedí la plata, te la pedí bien bajita. Mitre informa primero. Ahora 7:30 minutos, el cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas. La furia de los familiares de la nena atropellada por un colectivo. Hubo detenciones tras los incidentes en la terminal en Barracas. La noticia en la calle. Son 3 los detenidos por los incidentes ocurridos anoche frente a la terminal de la línea 12, en el barrio de Barracas. Fue cuando familiares y amigos de Chara, la chiquita de 3 años que murió atropellada el domingo en la esquina de Chara y Quiquera Martín en La Boca, por el interno 37 de la línea 12, movilizaron anoche a las puertas de esta cabecera. Y conducía el colectivo el mecánico Alejandro Herrera, aún está detenido en la comisaría 30 de la Policía Federal en Barracas. En los incidentes ocurridos esta noche en esta cabecera de la 12 hubo puestos de basura incendiados, un refugio de colectivo y también varios vehículos que pertenecían a empleados de esta línea. Así lo relataba uno de los choferes de la línea 12. Sí, tenés 4 coches ahí. 4, uno 3, 5 coches aproximados en la línea 12. Sí, de los choferes de la tarde. Sí. Desde el barrio de Barracas, Martín Pared para mí se informa primero. Deportes. Aquí están, estos son la lista de los 30 preseleccionados de Argentina para el Mundial de Brasil. Alejandro Sabella tendrá tiempo hasta el 2 de junio para reducir la nómina a los 23 futbolistas definitivos. Se confirmó que no estará Carlitos Tevez y las sorpresas son los defensores Gabriel Mercado, de gran presente en River, y Martín De Michelis, campeón con el Manchester City, el mediocampista Fabián Rinaldo del descendido Catania de Italia y el delantero Franco Di Santos del Werder Bremen de Alemania. Carlos Salvador Vilardo, director técnico campeón mundial del 86 y subcampeón del 90, esto dijo sobre los 30 de esa vez. El mundial es difícil. No sabe, lo fundamental de todo esto es cómo llegan los jugadores. Si llegan bien, está bien, lo que sea está bien. Es un partido, se puede dar cualquier resultado. Hay una lógica. Si a un equipo africano es difícil que salga. Siempre está entre Inglaterra, Brasil, Francia, Alemania, Argentina, Italia, está siempre ahí, por ahora. Tránsito. Es más lógico
para recuperar todos los ingresos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo desde zona norte, yendo hacia la avenida General Paz. Recordemos, continúa cerrada por obras la subida desde Malvin, el sentido Río de la Plata, debido a la licencia colectora. Además, también recuerde que entre Belgrano y Núñez continúa restringiendo la circulación en la avenida Cabildo, entre Congreso y Pedraza, por las obras del subterráneo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 95%. Mitre informa primero. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. El Banco Ciudad cumple un nuevo aniversario y quiere festejarlo con vos. Este martes 20 de mayo, las tarjetas de crédito del banco te ofrecen un increíble descuento en los mejores shoppings. Llegó Dalo por Descontado, una nueva manera de disfrutar de tus compras y también cuidar tu bolsillo. Dalo por Descontado. Consulta términos y condiciones en www.bancociudad.com.ar. Bueno, muy bien, a 7:35, la temperatura en Buenos Aires 14 grados la máxima prevista de triunfo de 22 grados. 22 grados, mañana sería la mañana. Pues es Marcelito que viene ese señor a la parroquia y me dice: padrecito, mi mujer nació muda y es muy creyente y tiene tanta fe, le rezaba a la Virgencita tanto, que un día el milagro se produjo y mi mujer empezó a hablar. Y habla y no para de hablar. Y por eso he venido. Hijo, ¿has venido a agradecer? No, he venido que a mí me es el sordo. Bueno, aunque todavía no están los plazos ni los pliegos ni los papeles, ayer el gobierno presentó la licitación para la frecuencia del 4G, tal vez con una intención más recaudatoria, claro, que telefónica. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente, eso es cierto. También se va a licitar una parte del espectro que el gobierno inexplicablemente hace un año y medio lo tiene encaminado. Y eso nosotros hemos planteado acá 400 veces esta obsesión porque los teléfonos no anden, porque la verdad que fue una especie de ensañamiento con los usuarios de los teléfonos, que a uno se sigue cortando y esto va a seguir ocurriendo hasta un largo tiempo más, hasta su buena práctica. Bueno, le vamos a preguntar al doctor Alejandro Pereira, que es un abogado especialista en temas de telecomunicaciones y medios, ¿qué opina de esta licitación del día de ayer? Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Sí. Ahí estamos. Bueno, le pido una impresión sobre este anuncio de los ministros de Vida y Kicillof. Y en principio, por ejemplo, su productor tiene que llamar un teléfono fijo porque un celular se va a cortar. Sí, pero claro, obviamente, así estamos por ahí, en la radio y en todas partes. Sí. La Argentina convive en un sistema casi paleontológico y con persecución de algunos sectores con respecto a los medios en general y en particular al tema de lo que es la convergencia entre telefonía y radiodifusión. El espectro radioeléctrico es uno, es como una especie de plaza gigante, digamos, ¿sí? Donde hay juegos, hay distintos canales, etcétera. La gente cree que la ocupación del espectro radioeléctrico depende de la voluntad de algunos, en realidad depende generalmente del poder de administración del Estado. El Estado va otorgando bloques a los prestadores de telefonía o a los prestadores de radiodifusión. A los de radiodifusión, por ejemplo, a la radio que está hablando donde emite un programa usted o un FM, tiene un bloque determinado, ¿no? Una frecuencia determinada. En cambio, a la telefonía le da un bloque entero para que pueda intercambiar idas y vueltas los usuarios de esa telefonía. La telefonía en Argentina, el 4G dichoso, ¿sí? Lo que permite es una telefonía rápida, de velocidad y móvil. Pero a su vez de rápida y velocidad y móvil, lo que también permite, en todas condiciones, la transferencia de datos.
y cuando hablamos de datos, imagen y sonido, y entonces ahí empezamos a discutir no solo el tema de telefonía, sino de convergencia entre radiodifusión y telefonía. La Argentina, a partir de la ley de medios, ¿qué hizo? Tomó una decisión. Toda aquella empresa que tiene un servicio público no puede, todavía tiene pendiente resolver el caso de Telefónica, en el caso de Telefe, ¿sí? Y su incidencia en ese caso en el mercado de la radiodifusión. Y a su vez, por el otro lado, en telefonía lo que ha hecho es, como decía recién Willy Cohen, ¿sí? Mantener en reserva, porque pretendió tener una empresa estatal en la explotación de lo que devolvió en su momento Movicon y Unifón en aquel momento, que no lo dio a la posibilidad de ser usado en el servicio, y eso congestionó todas las redes y hace que cualquiera de nosotros que usemos un celular no podamos. Entonces tenemos, por un lado, radios interferidas. ¿Por qué? Porque hay una saturación del espectro radioeléctrico en las 17 ciudades más importantes de la Argentina. Usuarios de telefonía celular que se manejan con un mecanismo de hace 40 años y que además encima está congestionado. Por otro lado, una regulación municipal con la colocación de antenas que hace que la población, a nadie le gusta que se la pongan arriba de su techo, y además todos tienen la idea fija de que la polución genera algún conflicto en la salud. Sí. Si todo eso lo sumamos y encima lo ponemos con ignorancia y soberbia, es un cóctel explosivo. Que parece mentira que un asunto que en el mundo entero funciona como corresponde, que es una pavada, lo hayamos complicado tanto, ¿no? Sí, porque la inacción de hace por lo menos 25 años en esta materia hace que tenga mayores dificultades en resolver cualquier poder administrador. Pero además, si eso le agrega que las normas que se fueron dictando complejizaron este sistema, hace mucho más difícil. Por ejemplo, la ley de medios. Le doy un ejemplo para que lo tengamos más o menos claro. La ley de medios imposibilita a que los prestadores de servicios públicos que hagan telefonía, que hagan radiodifusión. Ahora, de la misma manera que dice eso, el secretario ayer, cuando anuncia la licitación del 4G, dice, bueno, de esta manera van a poder ver Netflix. De hecho, digamos, en casa y en muchas casas nosotros tenemos Netflix en la Argentina y recibimos la señal como si fuese un mecanismo normal. Pero es una empresa que, por ejemplo, no cotiza en la Argentina, no tributa en la Argentina, pero al mismo tiempo es un servicio correcto. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué esa contradicción? Porque la norma que lo reguló algo que era casi imbécilmente poder hacerlo. Porque la tecnología en nivel internacional ya no es con una mirada parroquial, es una mirada global, y esa mirada global no está vista en la propia ley de medios. Entonces ahí tenemos las contradicciones, donde arrinconamos a todo el servicio en la Argentina de televisión por cable, por ejemplo, a un lugar donde no van a poder ni presentarse por la economía de escala en la licitación de los 4G. Y el 4G va a poder brindar un servicio casi cercano a lo que es telefonía más medio de comunicación, y entonces por eso favorezco a determinadas empresas en contra de otras. En este sentido, Alejandro Willy Cohen, ¿cómo viene, digamos, la perspectiva de esta licitación? Porque se supone que el gobierno va a licitar ahora este nuevo espacio. ¿Qué antecedentes hay, digamos? En general, las licitaciones que uno recuerda son las de las represas, por ejemplo, de Santa Cruz o otro tipo. En este caso, ¿qué antecedentes hay? Más o menos parecido, porque por ejemplo, cuando se licitó la devolución, cuando la Secretaría de Comunicaciones llamó a licitación hace 2 años, más o menos, no recuerdo exacto bien, pero en 2010, 2011, habrá sido 2012, la licitación del remanente que devolvía la empresa Movistar, producto de la unificación entre Unifón y Movicon, ¿sí? ¿Se recuerdan? Unifón y Movicon se unieron, entonces para no tener una posición dominante en el mercado tuvieron que devolver una parte de la banda que tenían para explotar el servicio. Esa banda que fue devuelta al Estado, el Estado en algún momento tenía que tomar una decisión. O se lo quedaba, o licitaba, o adjudicaba en forma directa, etcétera. Llamó una licitación, hubo varias empresas que se presentaron, empresas nacionales como por ejemplo Supercanal Holding, o las internacionales como Nextel, y cuando llegó el momento de y Slim, ¿sí? A través de Claro, y cuando llegó el momento de resolver, el Estado
declaró desierto o rechazó el concurso, producto que se autoadjudicó a la empresa Liberar a través de ARSAT para poder hacer telefonía estatal móvil lo que nunca hizo, por supuesto, porque es imposible, porque para una empresa hoy en día empezar de cero en una prestación de servicio de celular tendría que hacer una inversión de casi 2.500 millones de dólares, y el Estado no tiene capacidad hoy en día para hacer frente a otras condiciones o pagar 2.500 millones de dólares, por lo menos suena alocado. Es interesante, Alejandro, cómo se mezcla todo, la ley de medios, las relaciones con las empresas, la discrecionalidad, la falta de licitación, la idea de una empresa estatal, es un disparate. Ojo, la empresa esa Liberar paga como 500 sueldos. Sí, bueno, pero es casi como el grupo de trabajo que iba a hacer el puente con Colonia, que creo que todavía tiene empleado. Pero digo, independientemente de ambos, independientemente de... Ustedes me están cargando, si alguna 500 tipos y más o menos, entre una cosa y otra, sí. ¿Y el avión que no volaba? Bueno, pero independientemente del servicio, sí, que es malo y etcétera, el problema más difícil es la conjunción de insistir con generar un problema y no soluciones. A ver, todo el mundo sabe que las empresas no son filantrópicas y como tales a veces la competencia les cuesta, no quieren, etcétera. Lo que uno no puede hacer es permitir, a ver, como una idea, como un ejemplo, permitir llevar a la pelea de Mayweather, ¿sí?, al chino Maidana y agarrarlo contra un costado y decirle, bueno, el árbitro va a picar de tal manera y además te voy a tener agarrado. Entonces Mayweather, que es un excelente boxeador, seguramente vos no vas a poder destrozar. Bueno, el Estado lo que está haciendo es tomar posición. A través de ser árbitro lo que hace es, le mantiene al chino Maidana en un costado y al mismo tiempo le da la posibilidad de largada a 4 o 5 empresas de orden internacional y global, con una facturación importante, a que tengan una ventaja en un servicio. Ahora, ese servicio no es de telefonía solamente, es de telefonía y otros servicios anexos. Esa condición hace que complejice la situación. Si eso le llevamos por el otro lado, que la ley de medios, que es decimonónica o antidiluviana, entonces ahí tenemos que por un lado a un prestador se le da la ventaja de iniciar el descomprimir un servicio que está absolutamente necesitado de soluciones, ¿sí?, y le impide el ingreso a nuevos potenciales competidores, como es en este caso las empresas de cable. Si a eso le agrego, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, AT&T, una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo, ofrece la compra por $50.000 millones de una empresa como DirecTV, que en la Argentina tiene casi 2 millones y pico de abonados, en realidad estoy tomando posiciones que en términos de quiénes son los prestadores que tienen capacidad de cubrir toda la Argentina, son algunos en desmedro de otros. Alejandro, gracias por esta explicación tan interesante. Un abrazo. Hasta luego. Alejandro Freire, abogado especialista en comunicaciones. Vale. Qué menjuje, Impresionante. Ayer explicaba el tema de modo mucho más sencillo. Lo explicaba el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Qué decía? La verdad que para la economía argentina, tal como están indicando informes internacionales, también en el terreno de la telefonía móvil, estos 10 años fueron una década ganada. Sabrán ustedes que en 2003 existían 4,5 millones de líneas activas, decíamos. Y en este momento, si bien yo voy a hablar de 60 millones de líneas vendidas, uno podría decir que las líneas activas son 45 millones. Es decir que estamos hablando en estos 10 años de un crecimiento explosivo, exponencial de la demanda de este tipo de servicios móviles. Depende que anda mal, pero bueno, eso de aspecto no fue considerado realmente. Me parece mañana de paro bancario. ¡No! Sí, me parece que si hubo un episodio en la provincia de Tucumán de incidentes entre la asociación bancaria, programada por unos puestos de trabajo de la gente distribuida en una casa popular de ahorros de Tucumán, que terminó con gente con adhesivos, hubo problemas. Y hay heridos de bala y compañía. Bueno, total que el señor Sergio Palazzo, que es el secretario general del gremio de la bancaria, nos confirma en privado recién que efectivamente mañana eventualmente hay un paro nacional de bancos y en el momento de la mañana van a determinar
que alcance a tener el mismo. Bueno, estamos informados en un ratito la marcha Plaza de Mayo y los bancos que lo atienden, digamos. Sí, señor. Feriado. Terminemos con lo violento, dijo Palabra. La marcha es hoy. El paro de hoy mañana. Ayer fue el paro de la UOM, están complicados los trenes. Así que, ustedes querían una feria de feria. Vale. Marcelo, gente que vive pendiente del celular, del iPhone o de la BlackBerry. Todo el tiempo le pregunta algo y ellos están, dale. Yo tengo uso ambos, BlackBerry y... Todo el tiempo. Y reduzco el problema de la falta de señal. ¿Así? Porque ninguno de los dos casos funciona. No, no me pasa, pero en general tengo, por ejemplo, con el BlackBerry se me va la señal. La pierdo por ratos y me aparece una cruz roja del lado derecho de la pantalla, no me anda. Acá en la radio, por ejemplo, en Masilla de Cuadernos tengo señal por lo general. En el caso del iPhone, que está buenísimo, lo que tengo es un problema de Wi-Fi. Claro que tengo eso, Marcelo. Último modelo. Mirá el último modelo acá de Leandro. Mira qué celular tiene. Ese es un avión a chorro. Ese anda todavía. El famoso y querido ladrillo. Sí, ese gris, hermoso. ¿Sabes cómo anda? El modelo posterior. Para un poquito. ¿Eso funciona? ¿Eso? Eso no funciona. Dicen no funciona, pero... Ahí está. No funciona. Y la nueva tecnología. No sé si 20, pero más o menos. Un poquito menos. Se vino después del ladrillo ese. Claro. A veces menos pesado que el ladrillo. Yo directamente lo tiraba hasta romper la cabeza. Es una pieza de museo para el doctor. Para Alberto Comilla, hay un museo en la casa de cosas. Sí, señor. Vale, como te decía, gente que vive pendiente del celular, del iPhone o de la BlackBerry, se habla y los tipos siguen en otra cosa. Vamos a comer y los tipos siguen mandando mensajitos, están en otra cosa. Ese que viene al ladrón le dice la plata, ahí va, el celular o la vida. La vida, porque casi ni la uso. El Manolo que llama al Joselito y le dice, hola, Joselito, te llamo por el calefón. Dice, joder, está bien que se escucha. No me funciona. Este lo tengo con Movistar, el iPhone no funciona. El Samsung lo tengo con Claro y no funciona. Y el BlackBerry lo tengo con ¿cuál me queda? La otra. Personal. No funciona en la loca. Y esto es el problema suyo. El que no quiere, el doctor no quiere que funcione. El doctor quiere que fracase. Una contraseñal, evidentemente. Tenés un problema de señal. Será cuestión de que no ande el aparato, pero son los 4 aparatos ya ahí. El que informa tiene la culpa. La temperatura para los 14 grados 4 y ya tengo la columna de historia más. ¿Columna de historia? Cada mañana te levantas con tu radio. Cada mañana, con Marcelo Longobardi, por Mitre. Inicio de espacio publicitario. En mayo, abastece tu negocio en Macro y aprovecha ofertas golazos como esta. Café Dolca, gran selección en frascos de 100 gramos, 23 pesos con 70 centavos, precio final. ¿Sabías que Área 60 es la oportunidad de vivir en un lugar único a solo 40 minutos de la capital? Y lo mejor es que podés financiar en pesos sin interés ni índice de construcción y que además el metro cuadrado está a solo $40. Llama al 0800-444-0607. Área 60. Todo en un lugar único. Porque LJ Ramos es la llave de tu oficina. Hola, soy Mariana Sánchez. Y junto a un equipo de 12 brokers, relevamos permanentemente el mercado para dar rápida respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Porque para nosotros, el mercado de oficinas no tiene secretos. Directora de la División Oficinas de LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios, 4114-1000. Entrená, corre, superate. Este 25 de mayo participa de la carrera más tradicional de la ciudad. Fiestas Maya Jumbo 10K. Corre teniendo una meta clara. Siempre dar más. Más información en www.fiestasmayajumbo.com. Auspicia Tarjetas Cencosud. Jumbo te da más. Llegó el momento de moverte en la cancha. Vuelve la Copa Coca-Cola. Entrá en coca-cola.com.ar y anotate en el intercolegial de fútbol más grande del país para chicas y chicos de entre 13 y 15 años. Tenés tiempo hasta el 17 de junio. Copa Coca-Cola 2014. Movimiento es felicidad.
tradición de siempre. La elección de todos los días. Spaghetti, orati, tirabuzón, mostachón. Fideos molto. Calidad en abundancia. En Provincia ART aseguramos mucho más que un trabajador. Aseguramos al marido de Claudia, al mejor amigo de Raúl y al goleador del fútbol del domingo. Te aseguramos a vos. Buenos Aires es grande y con Provincia ART tu protección también. Llama al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de Nación. Órgano de control 0868-400. www.sfn.gov.ar. Número de decisión 061. Suavestar y a descansar. Por eso se debe descansar. Suavestar, colchones y somiers. Ubicá tu clasificado y vendés sin pagar comisión en alamaula.com. ¿Sabías que Área 60 es la oportunidad de vivir en un lugar único a solo 40 minutos de la capital? Y lo mejor es que podés financiar en pesos sin interés ni índice de construcción, y que además el metro cuadrado está a solo $40. Llama al 0800-444-0607. Área 60. Todos en un lugar único. Esta temporada tarjetea con beneficios. Con las tarjetas de crédito Macro todos los viernes hasta el 27 de junio tenés 15% de ahorro de hasta 3 cuotas sin interés en Dot Baile Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlets. Y con las tarjetas Macro Platinum, Black y Signature tenés 20% de ahorro de hasta 3 cuotas sin interés. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 2,15%. Consulta bases y condiciones en macro.com.ar. ¿Buscás un Chevrolet 0 kilómetro? Encontrá las super ofertas de Caraguán en sus sucursales Chevrolet en Capital. Anotá, Avenida Córdoba y Salguero, Avenida Cabildo y Manuela Pedraza, o en el predio de Tortuguita. Caraguán, concesionario oficial Chevrolet. www.caraguán.com.ar. Fin de espacio publicitario. Solo quiero dar un beso y regalarme mis mañanas. Algún columnista. También en el terreno de la telefonía móvil, esos 10 años fueron una década ganada. Algún columnista. En estos 10 años la gente cambió su modo de vida y vive conectada, el teléfono celular, con el laburo, con el wifi, con los mails. Eso no tiene mucho que ver con el mágico, tiene que ver con el mundo. Claro, no, claro, obviamente. Y lo que pasó con los de arena hemos pasado. Pasó justamente lo contrario, que el argentino no pudo adaptarse al formato porque no quiso disfrutar las frecuencias y no funciona nada. Es exactamente al revés de lo que te administra. Además hay una política, digamos, respecto del abastecimiento de tecnología para los argentinos, que no sé si es, digamos, muy favorable a los consumidores. Aquí las computadoras, los iPads directamente no pueden entrar, y las computadoras cuestan un poco más cara que en el resto del mundo, no sé. Cosas que no pasan solo con las computadoras. No tengo muy claro de qué hablaba el ministro. Bueno, ahí estamos a las 7:56 minutos presentando el comentario económico del día de la fecha. Aquí está el gran Willy Cohen. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Efectivamente, Marcelo, reflexionando un poco a propósito de lo que decía el ministro jefe de gabinete, el amigo Jorge Capitanich, de que finalmente la Argentina es solo fútbol y que parecería que es el deseo del gobierno, en alguna medida ojalá que sea así, que de aquí hasta que termine el Mundial solamente hablemos de fútbol. La verdad que sería extraordinario. Pero claro, el punto, Marcelo, es que en materia económica la pregunta sigue siendo la misma, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con este querido país justamente cuando se termine el Mundial? Ganemos, perdamos, empatemos, ¿no es cierto? Porque claro, acordémonos que curiosamente el Mundial se va a terminar en el mismo momento en que se termina la soja. En alguna medida, a partir de agosto, se va frenando, digamos, este abastecimiento de dólares que está brindando naturalmente el complejo cerealero, y ahí las preguntas están bastante a la orden del día. El ministro Kicillof, que hoy es uno de los hombres efectivamente más poderosos dentro del equipo de gobierno, prometió, acordémonos el fin de semana, que no va a haber una devaluación de golpe ni gigante, no va a haber una mega devaluación. Eso fue lo que prometió el ministro Kicillof. La pregunta es, bueno, ¿y entonces qué es lo que va a haber, no es cierto? ¿Va a haber más tasa de interés? Que es difícil, porque más tasa de interés es más recesión, y el propio Kicillof está tratando de evitar
ese extremo de alguna manera, que es la única solución que propone o que se propone desde el Banco Central, ¿no es cierto? Más dólares del exterior van a venir, y eso está muy opinado, Marcelo. Esa es la apuesta, ¿no? Sí, pero la realidad es que la negociación con el Club de París está un poco demorada, en todo caso eso es poner y no sacar. Se está hablando, como anticipamos hace una semana, eventualmente de un canje de bonos, es decir, como Argentina el año que viene tiene que pagar 6.000 millones de dólares de Bodén 15, porque justamente vence el Bodén 2015, en el 2015, como no puede ser de otra manera. Bueno, los bancos le están ofreciendo al gobierno algún modelo de que emita bonos a 10 años, como resulta que el gobierno emitió bonos a 10 años para pagarle a Repsol por la estatización de YPF, y los bancos americanos tomaron esos bonos rápidamente. Bueno, evidentemente por algún dinero puede haber algún canje, vamos a ver si el gobierno acepta esta oferta, y por el resto, bueno, queda la de siempre, algo de devaluación, un poco, digamos, ¿qué va a pasar después del Mundial? Y yo te diría, Marcelo, que posiblemente las tres cosas, ¿no es cierto? Un poquito de devaluación, un manejo con la tasa de interés que va a seguir peleado, y a rezar para que llueva, ¿no es cierto? Para que lleguen dólares de algún lado, porque en definitiva, ¿qué es lo que nos está diciendo el gobierno? La propia Cristina, el propio Kicillof. Y bueno, que la idea de aquí hasta el 2015 es ajustar lo menos posible, devaluar lo menos posible, rezar para que lluevan dólares de algún lado, y en todo caso endosar el ajuste al próximo, ¿cierto? Ese es un poco el plan. La discusión es si el gobierno lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer, si va a poder ir piloteando, digamos, esa devaluación despacito.